programa de hoy, desde Roma, el Papa Francisco dice que el Evangelio se anuncia en movimiento, no encerrados en una oficina. Cada vez son más los sacerdotes ordenados en Estados Unidos de origen latino. Una encuesta de la Universidad de Georgetown así lo revela. La resurrección de Jesús no solo es un acontecimiento divino, sino un hecho constatable que debe suscitarnos la fe, destaca sacerdote. Desde Honduras, sacerdote expulsado de Nicaragua por la dictadura, cuenta cómo lo sacaron del país. Hoy recordamos a San Giuseppe Moscati, el médico de los pobres. Le contamos más. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Salimos desde nuestros estudios en Lima, Perú, para ustedes. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalín no podrá acompañarnos el día de hoy. Empezamos la noticia desde Roma contándoles que el Papa Francisco cerró su encuentro con los feligreses venidos de diferentes partes del mundo a Roma, dejando como tarea a estos y a la Iglesia Universal estas preguntas. ¿Estamos dispuestos a que Jesús te cambie el corazón? ¿O eres un cristiano tibio que no se mueve? ¿Eres un entusiasta de Jesús? ¿Vas hacia adelante? Nuestra corresponsal en Roma, Almudena Martínez Bordiú, informa. Saludos desde Roma. Este miércoles 12 de abril el Papa Francisco advirtió que el Evangelio se anuncia en movimiento y no parados, cerrados en una oficina, en el escritorio o en el ordenador, haciendo polémicas como lo que él ha llamado leones de teclado. El Santo Padre hizo esta advertencia en la audiencia general de este miércoles, donde continuó con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico del creyente, y volvió a proponer el ejemplo de San Pablo como impulso del Evangelio. Hoy reflexionamos sobre el celo apostólico a la luz de los escritos de San Pablo. La experiencia del apóstol nos demuestra que puede haber un celo distorsionado, quizás movido por la vanagloria o las propias ideas, tal como le sucedió a él mismo antes de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. De hecho, las imágenes que utiliza en sus cartas pueden ayudarnos a definir las características de un verdadero celo apostólico y de un verdadero apóstol de Jesús. Para el Papa Francisco no hay anuncios sin movimiento, sin salida y sin iniciativa. Subrayó que la persona que anuncia debe estar preparada para partir y sabe que el Señor pasa de forma sorprendente. Por tanto, debe estar libre de esquemas y preparado para las sorpresas. Pablo dice que a los efesios que el calzado para anunciar el Evangelio es el celo. Esta metáfora también nos recuerda al profeta Isaías cuando habla de los pasos del que anuncia la buena noticia. ¿Qué significa esta referencia a los pies del apóstol? Significa que quienes anuncian a Jesús se tienen que mover. No se pueden quedar quietos. Asimismo, el Papa recordó que el próximo domingo 16 de abril se celebra el Domingo de la Divina Misericordia, instituido por San Juan Pablo II a través de Santa Faustina Kowalska hace casi un siglo. Señaló que hoy, cuando el mundo está cada vez más probado por las guerras y alejado de Dios, necesitamos aún más la misericordia del Padre. Además, indicó que ayer se cumplió el 60 aniversario de la encíclica Pacem in Terris, que San Juan XXIII dirigió a la Iglesia y al mundo en el momento más tenso de los dos bloques enfrentados en la llamada Guerra Fría. Recordó que el Papa abrió ante todos el amplio horizonte en el que hablar de paz y construir la paz. Para el Santo Padre, esta encíclica fue una verdadera bendición y destacó que en su mensaje es todavía muy actual. También invitó a los fieles a leerla y pidió que los jefes de las naciones se inspiren en ella para sus proyectos y decisiones. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Cada vez son más los sacerdotes ordenados en Estados Unidos de origen latino. Una encuesta de la Universidad de Georgetown así lo revela. Le contamos más. El estudio realizado por el Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., identificó a los ordenandos al sacerdocio en 2022 de todos los seminarios, casas de formación, diócesis, arquidiócesis, eparquías e institutos de religiosos en los Estados Unidos. Las principales conclusiones de la investigación identificaron que 3 de cada 5 ordenandos que respondieron, 60%, son caucásicos,
Luego, 1 de cada 5, 22%, es hispano o latino, la proporción más alta jamás registrada en los Estados Unidos, según Aleteia. Por otro lado, 1 de cada 10, 11%, es asiático, de las islas del Pacífico o nativo de Hawái. Relativamente pocos son afroamericanos, en un 4%. La encuesta también arroja que una cuarta parte, 26%, nació en el extranjero. Los 4 países de nacimiento más comunes entre los seminaristas nacidos en el exterior son México, Vietnam, Brasil, Colombia e India. Es preciso resaltar que la edad promedio en que los ordenados nacidos en el extranjero ingresaron al seminario fue a los 22 años, después de haber vivido en los Estados Unidos durante un promedio de 13 años. Ahora nos vamos a Nigeria. Al menos 94 personas murieron en una serie de ataques contra comunidades cristianas durante la Semana Santa. Los atentados ocurrieron en Benue, centro-norte de Nigeria. Los ataques son atribuidos a las fuerzas musulmanas y a la tribu Fulani. El 2 de abril, hombres armados irrumpieron en la misa del Domingo de Ramos en una iglesia pentecostal. Asesinaron a un niño y secuestraron al pastor y a otros fieles, según Así Prensa. 3 días después, el 5 de abril, hombres armados mataron a al menos 50 personas en la aldea de Umojidi, un bastión católico en el oeste, informó Associated Press. En la noche del Viernes Santo, decenas murieron cuando musulmanes armados asaltaron el edificio de una escuela primaria en un refugio para unos granjeros cristianos desplazados y sus familias. El ataque dejó 43 muertos y más de 40 heridos, según el padre Remigius Iyula, que dirige la Comisión de Justicia, Desarrollo y Paz, organización humanitaria católica de Nigeria. Este domingo 16 de abril hay una oferta que ningún católico se puede perder. Jesús prometió borrar todas las culpas de nuestros pecados en la fiesta de la Divina Misericordia. Desde México, el padre Héctor Ramírez nos explica. Bueno, pues él promete en esta fiesta algo muy importante, que dice, toda la culpa y toda la pena provocada por nuestros pecados pasados, en esta fiesta quedará borrada. Y él pide 2 condiciones que después se puede matizar un poquito para entenderla. La primera dice confesar. Por eso es un fin de semana para todos los sacerdotes que nos estén escuchando. Puede ser una ocasión bellísima de abrir los confesionarios durante todo el fin de semana, día y noche, para que sea un momento de mucha misericordia. Y segundo, recibir la comunión. Y aquí hay 2 aspectos. Uno, renunciando al pecado, por eso uno se confiesa. Y en cuanto al deseo de recibir la comunión, pues confiando en la misericordia infinita de Dios y después con un deseo de obrar, porque a Sor Faustina Kowalska le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo, oye, no solamente experimentas mi misericordia en tu corazón, dice, yo quiero que hagas obras de misericordia. Y tenemos 14 en la Sagrada Escritura. Entonces, esos son los requisitos para vivir esta fiesta de la misericordia, y el Señor promete la remisión de la culpa toda y toda la pena de nuestra vida. Quedaríamos, algunos se atreven a llamarle casi el segundo bautismo. Estamos en la octava de Pascua, que es un tiempo en el que celebramos especialmente la victoria de nuestro Señor en su resurrección. Para hablar de esta importante verdad de fe, que es también un hecho histórico, estamos conectados con el padre Leoncio Nieto Mejía, capellán del Hospital de la Policía Nacional del Perú. Bienvenido, padre. Padre, según el Catecismo de la Iglesia Católica, la resurrección es tanto un hecho históricamente demostrable como una verdad de fe. ¿Cómo podemos estar seguros los católicos de la realidad histórica de la resurrección de Jesús? Estamos celebrando pues la Pascua del Señor, que su resurrección como dato histórico es constatable, es verificable. Nos puede ayudar en esto la arqueología, tanto la geografía, que se dice que la historia tiene esos 2 ojos para constatar los hechos anteriores que no hemos podido estar nosotros, pero otros sí lo han estado, y podemos constatarlos, verificarlos. Y esto es un hecho real, un hecho en el tiempo, pero también un hecho por parte de la divinidad. Padre, ¿en qué sentido es la resurrección, además de un hecho histórico, una verdad de fe? Es un hecho que tiene 2 partes, una realidad que tiene 2 facetas, la humana y la divina.
la real y también la eterna. Entonces tenemos que tener en cuenta no solamente la primera como hecho, como dato histórico, sino también como hecho de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la Iglesia nos ha enseñado siempre. Entonces, los hechos, los datos verificables nos llevan a creer, nos suscitan la fe. Por ejemplo, que el sepulcro esté vacío, que la piedra haya sido quitada, que supera la fuerza de los hombres, mucho más de las mujeres que fueron en busca del cuerpo de Jesús y no lo encontraron. Encontraron ya todo fácil porque la piedra había sido quitada, el sepulcro estaba vacío, Cristo había resucitado. Es que la resurrección en sí misma es un acto íntimo, un acto divino. En esa parte es en lo que concierne ya a la fe. Y que, como sabemos, la fe es un don de Dios. Padre, ¿qué podemos aprender de las mujeres que van al sepulcro? Hemos de aprender todo el proceso que ellas tuvieron que hacer. Ellas estaban solamente pensando en ir de madrugada a ver el cuerpo de Jesús para embalsamarlo, para enterrarlo al modo judío, para darle una sepultura digna de su maestro, porque como era la víspera del día santo, del día sábado, el descanso, entonces rápidamente lo bajaron para ser enterrado. Entonces las mujeres van en busca del cuerpo de Jesús, pero no lo encuentran y piensan que alguien se lo llevó. Por tanto, son prejuicios que ellas tienen porque no habían admitido las palabras de Jesús que él tenía que resucitar. Pero como lo fue, ¿no? Entonces ellas ven que el sepulcro está vacío, que el cuerpo de Jesús, de su maestro, no está ahí y piensan que alguien se lo llevó. Y todavía no dan ese paso a la fe en la resurrección de Jesús, admitir sus palabras que lo había anunciado en repetidas veces. Entonces, todo ese camino que las mujeres santas hacen para llegar recién a admitir este hecho de la resurrección de Jesús, luego van a tener ese paso ya, que van a admitirlo, que Cristo había resucitado, porque reciben el anuncio de los ángeles que les dicen que Jesús no está ahí, ha vuelto a la vida, ¿por qué buscar entre los muertos a quien vive? Entonces reciben además el mandato de ir a anunciarlo a los apóstoles y van cumpliendo su misión, o sea, pasan de la incredulidad a creer en que Cristo había resucitado. Muchas gracias, Padre, por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Agradecerte a ti por la entrevista y que cada uno hagamos ese camino hacia la fe en la resurrección de Jesús. Además de saber de que Cristo ha resucitado, hemos de creerlo y también anunciarlo y después celebrar este triunfo de Cristo por medio de su resurrección. Felices Pascuas, que sigamos celebrando 50 días más. Vamos a una pausa y al volver, desde Alabama, EWTN prepara un programa especial para entender los peligros de los cambios en el catolicismo que pretenden los obispos en Alemania. Además, hoy recordamos a San Giuseppe Moscati, el médico de los pobres. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Hace poco conocimos sobre el padre Donaciano Alarcón, el más reciente sacerdote víctima de la dictadura de Daniel Ortega. Fue expulsado de Nicaragua durante la Semana Santa por encomendar al obispo de Matagalpa preso por la dictadura. Ahora en el siguiente informe escuchemos su propia narración de los hechos que hoy lo llevan a empezar de nuevo desde Honduras. Así concelebró el padre Donaciano Alarcón la misa crismal por Jueves Santo desde la parroquia San Pedro Apóstol, perteneciente a la diócesis de San Pedro Sula, en Honduras.
Renovó sus promesas sacerdotales junto con el presbiterio diocesano local. Esto solo 2 días después de ser expulsado de Nicaragua por la frontera con Honduras. Donaciano Alarcón, sacerdote misionero claretiano de origen panameño, fue expulsado por la dictadura el pasado lunes 3 de abril. En una entrevista radial a Radio Hogar, radioemisora de la Arquidiócesis de Panamá, narró cómo las autoridades presentaron acusaciones infundadas en su contra, lo llevaron hasta la frontera con Honduras y lo abandonaron a su suerte. En la mañana ayer en la mañana cuando vamos a la misa crismal, ellos nos detienen, de una manera brusca, y me dijo que me iban a expulsar del país o me iban a meter preso porque yo estaba soliviantando al pueblo, que yo había, todas las homilías de ayer, del domingo, la había dedicado a nuestro obispo que está preso, Monseñor Álvarez, y que había estado organizando Vía Cruz, procesiones en las comunidades que están lejos de la área urbana. Entonces yo le dije que todo eso era mentira. El padre estaba conmigo, el padre es mi compañero, porque tengo un sacerdote que es mayor, que yo le dije, yo respondo por él. El policía se calmó un poco. Después me dijo, usted fue allá a la comunidad X ayer y organizó una revuelta. Digo, no, eso es mentira, yo fui a buscar mi alba y regresé. Después me mandaron una foto de que hubo una revuelta, pero no tenía nada que ver. Bueno, pues esas fueron las acusaciones. El padre Alarcón trabajaba en la parroquia María Auxiliadora de la localidad de San José de Cusmapa, en la diócesis de Estelí, jurisdicción eclesiástica correspondiente al también obispo de Matagalpa, Monseñor José Rolando Álvarez. El misionero claretiano de 49 años llevaba 1 año y medio sirviendo en Estelí. Al padre Donaciano lo venían siguiendo de días atrás, y el 3 de abril, aprovechando que venía de la misa y estaba fuera de su casa, lo detuvieron y lo enviaron a la frontera con Honduras. Según indicó el padre Ismael Montero, superior provincial de los claretianos en Centroamérica, a Radio Hogar. Hace una semana que estuve con él en Nicaragua y hablamos precisamente de esto, de que en cualquier momento podía pasar y ya pasó y que ya teníamos un poco cómo actuar, ¿verdad?, en caso de que pasara eso. El padre Alarcón señaló que aunque los agentes no utilizaron la fuerza, sí fue humillante la manera en que lo expulsaron. Por el momento se encuentra en la diócesis de San Pedro Sula del departamento de Cortés, Honduras, mientras se decide su futuro ministerial. Seguimos con más noticias sobre la iglesia en Nicaragua. Sigue detenido por la policía el periodista Víctor Ticay por transmitir en su cuenta de noticias de Facebook La Portada, la procesión conocida como La Reseña, una tradición de Miércoles Santo. Según Así Prensa, la policía detuvo al periodista el jueves 6 de abril. La detención se dio en medio de la prohibición de expresiones religiosas en la vía pública durante la Semana Santa. El Comité para la Protección de los Periodistas con sede en Nueva York exige la liberación de Víctor Ticay. EWTN en español tiene un nuevo programa, Perspectiva Católica, estrenado este año, que trata sobre diversas temáticas actuales. El programa es conducido por Omar Aguilar. Están por tratar un tema que nos preocupa a muchos, el camino sinodal alemán. Para conversar al respecto estamos conectados con el mismo Omar Aguilar. Bienvenido, Omar, al programa. ¿Qué tal, Eddie? Gusto de acompañarte. Omar, ¿por qué debemos informarnos sobre el camino sinodal alemán? Muy buena pregunta. El camino sinodal alemán, que ya tiene un proceso, que tuvo un proceso de varios años, pues nos debe de importar por varias razones. Número uno, obviamente, porque la iglesia alemana es parte de la iglesia universal, la iglesia católica. Entonces, lo que sucede en una región, en un país, pues de una u otra manera nos debe de preocupar a todos. Y número dos, porque a lo largo de los años y debido a la gran influencia económica que tiene la iglesia alemana en muchas partes del mundo, incluida Latinoamérica, muchas de las decisiones que se toman en Alemania, muchos de los caminos que la iglesia alemana sigue, pues desafortunadamente algunas veces pueden ser repetidos, pueden ser copiados y en muchas situaciones se puede pecar del pecado de omisión, de no decir nada. Entonces, lo que ha sucedido en el proceso sinodal alemán nos debe de preocupar porque de una u otra manera afecta a la Iglesia universal. ¿Qué está sucediendo en el camino sinodal alemán que es particularmente preocupante?
Parece que el camino sinodal alemán pareciera desde afuera ha encontrado una nueva teología, lo cual realmente es preocupante. Algunas de las resoluciones, algunas de las soluciones que ellos encontraron para afrontar el nuevo mundo es, por ejemplo, pues permitir que se llegase a dar la situación que una mujer pudiera ser ordenada sacerdote por medio de lo que es toda la ideología de género, que por ejemplo los laicos pudieran bautizar regularmente o pudieran decir la homilía durante la Santa Misa, y algunas otras decisiones que se han tomado que van, en primer lugar, que van en contra de la tradición, que van en contra de la iglesia. Y estas decisiones, de nuevo, se pueden llegar a repercutir por el mundo. Por eso es importante conocer cuáles fueron las resoluciones y cómo estas pueden afectarnos a toda la iglesia, de manera particular en Latinoamérica. Omar, ¿quiénes serán tus invitados para este programa? Así es, estamos realmente muy agradecidos porque tenemos tres grandes santos, tres grandes hombres de Dios, tres grandes pensadores, tres grandes teólogos, tres grandes hombres que entienden la realidad de la iglesia y la realidad del mundo. Tenemos desde Colombia va a estar con nosotros Fray Nelson Medina, desde Buenos Aires, Argentina va a estar el padre Javier Rabás y desde Roma, desde Italia tenemos al padre Santiago Martín. Entonces tenemos una mesa de lujo para hablar acerca de este tema tan importante. Omar, ¿cuándo va a salir este programa? Este programa se estrena el jueves 13 de abril a 7 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, 8 hora de Miami, y a lo largo del fin de semana hay varias veces que se está repitiendo en EWTN en Latinoamérica y en Estados Unidos, así es que pues espero que nos acompañen, lo puedan ver, porque realmente los padres han dado una reflexión muy importante sobre este tema tan importante de nuestros días. Felicidades, Omar, por el programa y por tratar este tema tan importante, saber más de él con una perspectiva católica. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Dios los bendiga. Hoy recordamos a San Giuseppe Moscati, el médico de los pobres. Desde España, el padre Antonio María Domenech de la diócesis de Cuenca nos cuenta la vida del santo. San Giuseppe Moscati es el patrono de los enfermos pobres. En Italia se le conoce como el médico santo. Y su vida es entrañable porque se quiso dedicar a la medicina a partir de que su hermano tiene un accidente a caballo en el servicio militar. Después, cuando se matriculó, justo antes de comenzar el siglo XX, tuvo un accidente cerebral su padre y se puso muy grave. Y ya dedicó toda su vida a los enfermos. Por la mañana se levantaba prontísimo para ir a misa y comulgar, y después iba a hacer servicios sociales con los enfermos pobres ya mientras estudiaba. San Giuseppe logró ser santo gracias a la profesión de médico porque tuvo una generosidad en grado heroico. De hecho, incluso dicen que tuvo una curación milagrosa apareciéndose una vez muerto en sueños a la señora que tenía un hijo enfermo. Y cuando le dijeron dónde estaba la imagen, la señora fue a esa iglesia y reconoció al médico que había visto, le pidió por su hijo y su hijo se curó. Pero es que esta generosidad que vemos después de muerto cuando es santo, también la vivía en el día a día, de forma que ponía el bien de los enfermos por delante del suyo, que eso es en la definición de la generosidad y que hoy día nos cuesta tanto poner en práctica. De San Giuseppe podríamos destacar el poner a Dios lo primero de todo, ¿no? Lo que dice los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso queda en general y todo el mundo lo hace, pero cuando lo aplicamos concretamente, cuando puntualizamos, como que le ponemos día y hora, el aquí y ahora, es mucho más claro. Y él todas las mañanas iba a misa pese a la cantidad de faena que tenía, a su profesión de medicina, que podría haber dicho él que estaba dispensado de esa obligación que se había puesto o que directamente no era obligatorio ir a misa los martes. Pero él quería poner la comunión lo primero de todo. Y también podemos aprender que no hace falta saltarse las leyes de Dios para aplicar bien la medicina. Se puede ser un perfecto médico profesional y un santo católico.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.